Bien, continuamos en la revista 110 y le damos la bienvenida al doctor Iván Ernesto Gatón, quien es experto en relaciones internacionales y muy amigo de este programa. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Gracias a ustedes, muy buenos días. Estamos aquí hoy regocijados porque afortunadamente, que no es algo muy común, el Observatorio Geopolítico de la Universidad del Caribe trajo al país al coronel Pedro Baños, escritor, un gran conocedor de la geopolítica y la persona que nos ha puesto a todos los interesados en estos temas a tener una mayor fuente de información, con esos análisis que una persona como él, que viene de la formación militar y que se dedica también a asesorar al Ministerio de Defensa de España, puede darnos. Y aprovechando que el CAYEI, así es que se llama el Observatorio de la Universidad del Caribe, lo trae al país, nosotros que tenemos el primer panel sobre geopolítica de la República Dominicana, tendremos la oportunidad de que el próximo jueves él esté haciendo la presentación de nuestro observatorio y de los trabajos que seguiremos realizando a través de la fundación que hemos creado para seguir divulgando estos temas, no solamente aquí en el país, porque tendremos la oportunidad de que las universidades en las cuales imparto conferencias y en otras docencias, tanto en Europa como de México, estén presentes vía YouTube, que le vamos a dar la oportunidad, porque es un evento cerrado, a las personas interesadas que puedan a través de YouTube entrar en ese panel sobre geopolítica, donde estaremos analizando las principales aristas de la geopolítica, pero muy vinculadas a la República Dominicana. Habrá expositores como en la parte de lo que tiene que ver la seguridad y la defensa, con la persona, la única persona que tiene un libro publicado sobre seguridad y defensa de la República Dominicana, que es el almirante Cifrido Pared Pérez. En el ámbito de lo que es los teóricos de la geopolítica, vamos a tener allí a quien siempre fue el profesor tradicional de geopolítica en las Fuerzas Armadas, que es el mayor general José Miguel Soto Jiménez. Vamos a tener a don Manolo Pichardo en lo que tiene que ver con la geopolítica en América Latina. También un elemento que mucha gente pasa por alto, y es cómo la cultura se utiliza en la geopolítica. Y para eso buscamos a un embajador de carrera, que es escritor, un intelectual muy conocido, que es el embajador Marino Berigüete, y don Arsenio Hernández, que es un gran conocedor. Ustedes lo conocen más por la política y como corrector de estilo, pero don Arsenio también tiene varios libros publicados y uno de ellos sobre China. Así que vamos a tener a don Arsenio abordándonos el tema de la importancia geopolítica de China. Y por supuesto, hay un área que a veces se pasa se pasa de soslayo, que es la geoeconomía. Entonces, nosotros en el país, y esto siempre lo he resaltado, hemos tenido el privilegio de contar no solamente con un intelectual y una persona sabia, sino también con un hombre honesto y que ha sido un buen funcionario público, y como diplomático también, los que somos de la Cancillería, como es mi caso, siempre le hemos tenido mucha admiración, y es Guarocuya Félix. Y don Guarocuya nos va a abordar el tema de cómo la geoeconomía tiene ese impacto en la República Dominicana. Asimismo, también vamos a tener a don Pelegrín Castillo abordando el tema de su último libro, que fue sobre el Caribe. Ustedes saben que recientemente don Pelegrín publicó un trabajo sobre el Caribe, y vamos a aprovechar. También tendremos a Luis González, un profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y de dilatada experiencia en los temas internacionales. Él estuvo en la publicación de un libro sobre Turquía, y la gente se dice, pero Turquía yo lo veo es en la televisión.
No, Turquía hay que ir fijándose porque le va a hacer al Producto Interno Bruto del mundo en los próximos 5 años, según el Fondo Monetario Internacional, a pesar del terremoto, el mismo aporte que le va a hacer Reino Unido o Inglaterra, como ustedes quieran llamarle, de un 1.5 del PIB. Y además de la presencia que tiene en América Latina, Turquía. Entonces, don Luis González nos va a abordar el tema de Turquía desde la perspectiva que Cristino del Castillo conoce, que es esa perspectiva de Brzezinski de pivote geoestratégico. Y en el caso nuestro, vamos a darle una perspectiva histórica geopolítica de lo que significa esto para nosotros. Como decía el coronel Pedro Baños ayer en una entrevista que le hacía el decano de la prensa dominicana, el Listín Diario, estamos cerca de Estados Unidos, pero también nosotros hemos sido la frontera imperial, como decía el profesor Juan Bosch, y la geografía manda. Entonces lo que nosotros vamos a presentar allí es cómo la propia ubicación geográfica nuestra nos hizo ser el centro de la colonización, de la conquista, de todo ese cambio trascendental de relaciones económicas, culturales, del mundo, incluso hasta los derechos humanos que se iniciaron aquí. Pero como muchos acontecimientos, o la mayoría de ellos, no estuvieron determinados por nosotros como pueblo, sino que la mayoría tuvo una incidencia que venía desde el extranjero por los movimientos geopolíticos. Por ejemplo, Tratado de Basilea, por ejemplo, Tratado de Rysvik, por ejemplo, Tratado de Aranjuez, por ejemplo, la propia determinación de que España luego pudiese hacernos la anexión. Eso tiene una explicación en la Santa Alianza, después que Napoleón es vencido en Waterloo, porque tanto Inglaterra como Francia son los que determinan. En el momento en que se habla del Tratado de Levasseur, los ingleses dicen: hey, Francia, no es así que van a ir las cosas. Lo que tú le piensas cobrar a los haitianos no se los puede cobrar a los dominicanos. Pero todo esto es para explicarles que vamos a dar una noción de la geopolítica. ¿Para qué? Para que nosotros como sociedad empecemos a acostumbrarnos a que en un mundo como en el que nos encontramos ahora, tan volátil, tengamos una mayor previsibilidad de los acontecimientos que vienen de fuera. Que si bien es cierto que se pueden hacer muchas cosas a lo interno, la propia ubicación geográfica nuestra, con el tráfico que hay de drogas alrededor del mundo, que no es algo exclusivo, que cómo los grandes grupos transnacionales del crimen inciden, que como por ejemplo el aumento de las materias primas como el trigo, por ejemplo, o si no vamos a ver los productos energéticos, el caso del gas, el caso del petróleo, todo eso determina en el país y tiene una implicación en algo que está perdiendo fuerza y que está en cuidados intensivos, que son las democracias, porque esto afecta mucho a los partidos políticos. Y de ahí viene entonces el populismo, porque viene cualquiera presentándose como un mesías, y como la gente no tiene conciencia de que un partido político no determina que haya puesto el barril de petróleo para este año a 65 y que un evento internacional lo haya cambiado a 90 o a 100, que un partido político dominicano, no importa el que sea, no va a poder detener el flujo que hay de cocaína que sale desde Sudamérica, porque si llega a Estados Unidos por otras vías, por Centroamérica, o si en España, por ejemplo, la Drangheta italiana tiene incidencia y el 10% del Producto Interno Bruto de Italia viene de los grupos mafiosos, y entonces, ¿qué va a pasar con nosotros? Si Japón tiene la yakuza japonesa, si en el mundo las transnacionales del crimen inciden de manera determinante, ¿y nosotros? Entonces, es para ayudar un poco también a que hagamos conciencia sobre temas que nos permitan fortalecer nuestras sociedades. Pero si no hay un conocimiento de cómo funciona el mundo, y si pensamos que el río Sama, que siempre lo digo, es el Potomac,
entonces todo para nosotros sería mucho más difícil. Pensábamos que la geopolítica había perdido relevancia con el proceso de globalización, pero ahora ha vuelto con fuerza. John Maynard Keynes decía que la geopolítica es la serpiente en el jardín de la solidaridad del contexto internacional, del contexto mundial. Y de repente, bueno, pues ha habido ese cambio y uno se pregunta qué es lo que ha ocurrido, que entonces tenemos de regreso a la geopolítica con mucha fuerza. Nunca se retiró, nunca se estuvo ausente totalmente, pero siempre se decía que en el marco de la globalización los espacios, las influencias serían repartidas por la capacidad de cada quien de abrirse fuerza, de abrirse camino en el mercado, pero ese enfoque ahora ha cambiado sustancialmente. Y como te decía, la geopolítica está ahora de regreso con mucha fuerza. Pero la geopolítica tiene su nombre se lo da Rudolf Helen en el siglo XIX, es decir, que como disciplina es en el siglo XIX que comienza muy puntualmente a trabajarse. Ya algunos dicen que Heródoto en la antigüedad, que hablaba de geopolítica, pero era geografía política. Ahora, si nosotros vemos que a partir de la Segunda Guerra Mundial existe en el mundo un espacio de estabilidad. Hay dos grandes bloques, en este caso el de la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y del otro lado Estados Unidos y Europa. Y Estados Unidos determinaba por un lado, los rusos por otro lado, y eso permitía que el mundo estuviese como en ese nivel de tranquilidad. Y por eso tuvimos en ese periodo el mayor nivel de desarrollo y de sacar gente de la pobreza en la historia del planeta, sobre todo en países en vías de desarrollo, países que estuvieron prácticamente destruidos, como es el caso de Vietnam. Pero la geopolítica en ese momento no se hablaba de ella, pensamos, como usted decía, que había desaparecido. Pero ¿qué sucede? Hay un gran teórico que la gente en su momento criticó mucho, llamado Samuel Huntington, que comenzó a hablar en ese momento, en los años principios de los 90, del choque de civilizaciones. Pero había otro teórico llamado Francis Fukuyama, existe, que dijo, bueno, lo que usted refería del mercado, él decía, bueno, ahora con la caída del muro de Berlín, el final de la historia. Él dije, la historia ha terminado. Ahora algunos interpretan que no es que él fuese ingenuo, diciendo que la historia había terminado y que ya de manera rotunda la democracia en el ámbito político y en el ámbito económico, el libre mercado, era lo que iba a determinar, sino algo que va más allá. Y es que ya los países conscientes de que la guerra no iba a ser el destino, o no debería ser el destino, porque las guerras son las que han moldeado el futuro de los pueblos. Lo que Fukuyama quería decir era de que entonces iban a llegar a un nivel de comprensión más elevado, de que íbamos a entrar en una etapa de más interacción por el comercio, porque al final del camino es la economía lo que manda, la economía es lo que manda, no piensen ustedes que es la ideología. Y Huntington, todo lo contrario, cuando comienza a investigar sobre la democracia, dice, pero yo estoy viendo algo aquí. La democracia tiene serios problemas. E incluso nos damos cuenta de que las democracias se han ido reduciendo en el mundo. Eso se lo dice Huntington a Fukuyama, le dice, no, mira, nosotros en Occidente creemos que eso que nosotros creamos, porque es Occidente quien promueve la democracia, no hay manera que usted le hable de democracia a un chino, porque el chino nunca ha vivido en democracia. Entonces en Rusia, cuando se lleva la democracia, lo que hace es que hay un gran desorden. La democracia provoca un gran caos. Las esperanzas de vida bajaron en 10 años,
Yeltsin, ustedes saben el desastre que dejó, los oligarcas se cogieron el país. Entonces dice él, nosotros en Occidente lo que sí hemos tenido y tenemos es el monopolio de la violencia gracias a los adelantos tecnológicos en el ámbito militar. Pero vamos a enfrentar un gran problema y es que estamos demográficamente siendo menores. Es decir, el número de occidentales en los habitantes del planeta se ha reducido. Entonces nosotros tenemos que ver esos elementos. Y ahora, después que Estados Unidos tomó la hiperhegemonía y vimos lo que pasó a finales de los 90, luego la guerra de Irak, que teníamos unas Naciones Unidas que permitían que el derecho internacional se aplicara, pero la violación con una guerra ilegal fue el bombardeo a Yugoslavia. Eso no lo olvidemos. Entonces se rompe luego con las mentiras a la guerra de Irak, se rompe el equilibrio. Ahora, a propósito de eso que tú estás planteando, el tema de los déficits democráticos que se advierten en algunas sociedades, se prevé la posibilidad de un cierto cambio de actitud de Estados Unidos con respecto a los gobiernos, a los gobernantes autocráticos, porque la línea de Estados Unidos ha sido siempre la de defensa de la democracia, ha sido su discurso. Fíjate que hace poco Biden organizó una cumbre de la democracia en donde hubo países que generalmente han sido aliados tradicionales de Estados Unidos que no fueron invitados, pero ahora nosotros vemos a un Biden que recibe por todo lo alto al primer ministro de la India, Narendra Modi, que hace algún tiempo, cuando él era gobernador de un estado de la India, le negaron incluso la visa. Sí. Y ahora usted ve un cambio de actitud después que Biden criticó a los saudíes y dijo que lo iba a convertir en un paira, tuvo que modificar un poco su posición. Ahora le están buscando el lado a Erdogan, que siempre lo calificaron como un presidente autocrático. Un poco han variado la actitud con respecto incluso a Venezuela, que han acusado a Maduro de dictador. Y entonces uno ve como esa tendencia. Kissinger dijo, Estados Unidos necesitará aliados y no necesariamente tendrá que buscarlo por razones morales. Ese proceso, ¿cómo tú lo ves en el marco de este enfrentamiento por la hegemonía? Porque lo que marca aparentemente el curso de los acontecimientos actualmente es la contradicción entre Estados Unidos y China. Sí, aquí de nuevo Huntington hacía el mismo planteamiento de que, bueno, es que nosotros creemos que nuestros valores son universales. Entonces, ¿cómo usted va a promover la democracia? En zonas, por ejemplo, en Irak, que se habló de llevar la democracia, donde usted tiene que hablar con el jefe de la tribu. O cómo usted va a hablar de democracia en países como Arabia Saudita, o cómo usted va a hablar de democracia en los Emiratos Árabes. Entonces, en las relaciones internacionales, lo que funciona es el interés del Estado. Entonces, ese interés del Estado, y ahí vienen de nuevo los chinos. Los chinos dicen, a mí no me importa qué tipo de gobierno tú tengas. A mí lo que me interesa es hacer negocios contigo. Entonces, donde Estados Unidos ha tenido influencia, por ejemplo, en Europa, por ejemplo, en América Latina, ¿qué vemos en las democracias? Que ya no son democracias, son prácticamente pornocracias, porque son impresentables, porque tienen gente ahí que son presidentes ahora. Uno mira, por ejemplo, algunos países, para no herir sensibilidades, y uno dice, ¿cómo ese tipo llegó ahí? Y por eso es que los populistas se están filtrando. Porque ¿qué ha sucedido con las democracias? Y es algo que usted que tiene una experiencia de la política conoce. Que viene lo de Lampedusa en el Gato Pardo. Que la democracia tiene la gran ventaja de que usted lo cambia todo para que todo siga igual. Yo lo que tengo que hacer es ese sainete, vamos a decir así, que son las elecciones, cada 4 años. Yo llamo a esas elecciones y le hago creer a la gente que eso va a cambiar. Pero los que vienen tienen la misma sed. Es del mismo grupo
que no Y tiene... también tienen las mismas condiciones. Reciben lo mismo y tienen el mismo patrón, el mismo presupuesto, la misma deuda, están obligados. Tienen la misma camisa de y fuerza. están al servicio de los mismos intereses. Están al servicio. Bueno, hay un amigo de don Cristino del Castillo, Deng Xiaoping, que Deng Xiaoping, en los 70 y el 79, que va a Estados Unidos, dice, los americanos me critican, pero eso, yo me pongo a ver, eso que ellos llaman democracia, yo soy demócrata, de hecho ese es mi tema de tesis, y me preocupa la democracia, pero dice él, pero yo veo que el presidente de los Estados Unidos cuando está en campaña dice una cosa, cuando asume el poder dice otra cosa, y cuando está a mitad del gobierno está diciendo otra cosa. Entonces, ¿cuál es el problema de las democracias? El problema de las democracias es que necesitan de demócratas que sean más honestos y sinceros, pero es una paradoja, porque cuando un demócrata dice la verdad, entonces no gana, y las propias democracias se desacreditan, y ahí llega el autoritarismo, que es lo que está vendiendo, porque el autoritarismo dice, no, yo voy a hacer esto, y ese proyecto mío es de 20 años, pero en la democracia sí hacen proyectos a 20 años. No. Y si usted mezcla la desideologización más la corrupción, ahí hay un problema grande, porque los países que tienen autócratas no son corruptos, pero si China es el país que está considerado como el más corrupto del mundo, ahora tiene un régimen de consecuencia, pero es un país que a los ciudadanos les da puntos. Es decir, en China usted tiene una tarjeta y usted es ciudadano tipo 1, tipo 2, tipo 3, dependiendo de cómo usted se comporte. ¿Y en qué democracia? ¿Qué gente vota por usted si usted le aplica que se cruzó un semáforo en rojo? Si usted le aplica que esa persona no se comporta de la manera adecuada en la sociedad, pero los gobiernos autocráticos sí pueden hacer eso. Y ellos no han podido controlar la corrupción con todo y ese sistema de gobierno. Michelle, Xi Jinping, cuando llegó, prohibió las amantes, porque se armó un lío en China, porque hay unas muchachas allá que parece que se dedicaban a entretener a los funcionarios, que entonces hacían ostentación de lo que le daban los funcionarios. Y eso destapó un lío en China a través de unas redes sociales, que Xi Jinping prohibió que tuvieran amantes, que jugaran golf, que fueran a jugar a Macao. Y el jefe del Interpol, la Interpol, que eso lo eligen los gobiernos, su sede está en París, la Interpol, la Policía Internacional, los chinos lo proponen, era un general, y después se dan cuenta que el hombre había cogido un dinero y lo llamaron y lo metieron preso. Señores, la corrupción es un problema grave, no solamente hoy. En España, cuando estaba el duque de Lerma, el tipo mudó la capital de Madrid a Valladolid para hacerse de dinero con unos bienes raíces que tenía. Es decir, la corrupción es algo que siempre ha estado presente en la especie humana. Entonces, el régimen de consecuencia es lo que hay que verificar, pero las democracias entonces, nosotros la desacreditamos, pero la democracia no se puede fortalecer si los cuadros políticos, ¿de dónde proceden? De gente que solamente dicen que tienen buenas intenciones, pero no saben cómo se maneja un ayuntamiento, no saben cómo se maneja el Estado. Entonces llegan al Estado, se lo digo yo que soy un señor mayor y entré al Estado con 19 años, y no saben ni siquiera cuáles son los procedimientos. Y dicen, pero yo no sabía que el Estado era tan complicado. Por eso es que mucha gente aquí no se ha dado cuenta. Usted habla con personas mayores y le dicen a usted, no, cuando Trujillo, hasta un fiscal de lo de Trujillo, era mejor fiscal que los de ahora. La gente hace comparación. Usted compara, por ejemplo, funcionario por funcionario de los que Trujillo tuvo con los que están ahora,
Y usted dice, espérate, pero ahí había una élite. Pero eso no lo Era dice. miedo que tenían, hacían la cosa bien. No. Juan Bosch, cuando llegó aquí al país, cuando regresó, le dijo a don Corpito Pérez Cabral y también a don Telo Hernández, hijo de don Teófilo Hernández. Esta es una anécdota que le agradezco a don Teddy Hernández, hijo de don Telo, que fue quien lo hago público, porque Teddy es como si fuese un padre para mí. Me decía, mira Iván, don Juan le dijo a mi papá y a don Corpito, miren, nosotros tenemos que hacer un trabajo muy grande en este país, y es tener una élite gobernante. No se equivoquen, Trujillo duró lo que duró ahí, pero tenía una élite gobernante. Sí, se hizo compañero de lo mejor que había de la intelectualidad dominicana. Trujillo tenía una élite gobernante, una élite gobernante. ¿Usted sabe lo que es tener una élite gobernante? Eso es lo que dicen los chinos que tienen. Es decir, nosotros no necesitamos de andar votando. No, nosotros aquí tenemos, de que para que venga gente nueva, no, aquí tenemos personas que están preparadas. Y eso lo ha demostrado el paso del tiempo. Ese tema de la corrupción, Iván, es un asunto que preocupa mucho a los chinos, porque ellos llegaron a la conclusión de que una de las razones por las cuales la Unión Soviética implosionó fue precisamente por esa, una de las razones. Prácticamente cuando se vino abajo la Unión Soviética, toda esa dirigencia soviética tenía recursos a borbotones. No tenían inversiones porque era una economía totalmente diferente, pero eso jugó un rol ahí determinante. Y en conexión con eso, ahora Rusia está viviendo un proceso que lo está protagonizando un señor que es propietario de un ejército privado. Dicen que es una empresa privada, que tiene unas características ahí un poco extrañas. Y el tema de la corrupción tiene mucho que ver con todo esto. A mí me gustaría saber cuál es el enfoque tuyo con respecto a ese problema que está ocurriendo hoy en día en Rusia. ¿Cómo es que nosotros debemos ver esto? Eso que acabamos, que puso prácticamente en vilo al mundo por lo que representa Rusia hoy en día. Bueno, el caso de Prigozhin es un caso emblemático de lo que es la asiduidad y la lisonja para estar cerca del poder. Y lo vemos reflejado en un grupo de mercenarios como es el grupo Wagner, que está presente en África e incluso en algunos países de América Latina. Ya se ha identificado su presencia, y que el acercamiento de Prigozhin a Putin es lo que le da esa preeminencia. Sin embargo, podemos ver el resultado, que ha sido, digamos, debilitador desde la perspectiva del enfoque que se le está dando, de que Putin entonces se demuestra de que alguien se le rebeló y que casi llega a Moscú porque puso en jaque a Rusia y que casi hay un golpe de Estado. Es una situación delicada. Delicada porque, aunque se dice que es una falsa bandera, que esto también, lo que Putin estaba buscando era identificar realmente quién estaba o no con él. Ahora lo que más hay es desinformación. Ustedes no se imaginan la cloaca que representa en este momento los medios de comunicación, porque todo el mundo dice lo que desea y puede manipular, y la gente se pone desde el lado de sus pasiones y de sus intereses. Pero lo que sí evidencia lo que está sucediendo en Rusia es que tenemos corporaciones militares privadas, no solamente en Rusia. Atención, más países tienen corporaciones militares privadas y se dedican a ese negocio en particular. En el caso de Rusia, teníamos a alguien que no era el jefe militar. Atención, Prigozhin no es militar. Prigozhin es un ex convicto. Prigozhin luego se dedicó a tener un restaurante, y como Putin allá en San Petersburgo, que antes la gente de la generación de Cristino le llamaba Leningrado. Putin, como iba allá, le gustaba la comida, el hombre se hizo amigo de Putin,
De ahí comenzaron a tener un vínculo más estrecho que incluía venderle la comida al Ministerio de Defensa, ya ustedes saben lo que significa eso. Y el hombre luego lo que hace es como una especie de portavoz, pero el jefe militar no es él, porque él no sabe él no tiene formación militar. Pero fíjense ustedes cómo ese grupo no solamente incide en la guerra en el terreno, porque el grupo Wagner tiene lo que se llaman trollers, y los trollers son individuos que están dedicados en ese nuevo espacio de guerra que son las redes a crear tendencias de opinión, a hacer hackeos. Entonces, ese grupo Wagner se dedica a hacer el negocio sucio, digamos, en toda el África. Por ejemplo, ustedes lo ven en Sudán, ustedes lo van a ver en la zona de Mali, ustedes lo van a ver presente incluso en zonas de aquí de América Latina. ¿Qué demuestra esto? De que estamos en un mundo en caos. Y por eso es que la geopolítica ha regresado. ¿Por qué? Porque, como decía anteriormente, antes teníamos dos grandes que determinaban, ahora no. Ahora tenemos muchos actores. Eso que se llama multilateralismo en las relaciones internacionales lleva a lo que el gran geopolitólogo Robert Kaplan, y siempre lo reitero, llama anarquía comparativa. No es lo mismo cuando en una casa, imagínense que el mundo es una casa y que está el papá y está la mamá. Esa eran Rusia y Estados Unidos. Pero ahora no. Ahora está Irán, que determina en gran parte lo que sucede en Afganistán e incide en los Emiratos del Golfo, incide en el Líbano, tiene presencia en la triple frontera allá en Sudamérica. Tenemos entonces a Turquía, que es miembro de la OTAN y que, como decía don Cristino del Castillo, Estados Unidos no lo quería, pero Erdogan no deja entrar ahora a Suecia a la OTAN, aunque se lo piden. Es decir, es amigo de Putin, porque Putin fue que lo ayudó cuando le quisieron dar el golpe de Estado, pero es miembro de la OTAN y gobierna un país de más de 80 millones de personas, pero gobierna un país que es el que tiene el acceso estratégico del Bósforo. Es decir, que si ustedes toman el mapa y ustedes notan, está el Mar Negro, pero para salir del Mar Negro, para llegar al Mediterráneo, hay que cruzar el Bósforo. ¿Y quién tiene el Bósforo? Porque Turquía está en la Anatolia, pero también llega a la zona europea. Es decir, es un país importante. Pero también tenemos otro país que tiene una gran incidencia en el mundo ahora, que es India. Por ejemplo, un Modi que es nacionalista hindú. Es decir, tenemos 1.200 millones de personas, estudiense el pensamiento hinduista, y ese señor es hinduista, en un país donde hay una minoría de más de 200 millones de musulmanes, y donde las otras religiones no se sienten cómodas con él. Y que, como decía Cristino, es un hombre que hasta le quitaron la visa, pero luego había que arreglar con él porque hoy es el país con más habitantes del planeta, es un país que, según el Fondo Monetario Internacional, en los próximos 5 años le va a estar aportando el Producto Interno Bruto del mundo más del 12% del PIB. Pero también es un país que tiene una diáspora de más de 35 millones de personas alrededor del mundo, incluyendo un hijo de ellos, que es el actual primer ministro de Reino Unido, que es Rishi Sunak. Y una mujer de ascendencia india, en parte, que es vicepresidenta de Estados Unidos, con presencia en Silicon Valley. En todos los hospitales de Estados Unidos hay algún médico de la India. O sea, la India, además de que es la quinta economía ya, y una de las más dinámicas. O sea que, imagínate tú una alianza entre China e India, además de Rusia. Bueno, están en el BRICS, pero sería imposible porque los chinos y los indios, tienen mucha contradicción. Por el tema de los ríos, porque hay un tema de agua, porque ese es otro tema. Pero si vemos que India ya tiene una gran presencia, pero por el otro lado, señores, tenemos a China. Entonces, cuando usted tiene muchos actores moviéndose, llega a un nivel de caos. ¿Y qué pasa? Que no nos habíamos dado cuenta.
La humanidad nunca había tenido cambios tan rápidos y tan contundentes como los que tiene ahora, tecnológicamente, políticamente. Ustedes saben lo que es dos antiguos imperios matrices de la civilización humana, como la India y la China, que fueron colonia de Inglaterra en el siglo XIX, que hayan renacido otra vez. Ustedes saben lo que eso significa. Que después de 500 años de hegemonía occidental, los occidentales se han visto reducidos en población. Pero no solamente eso, que desde el Vaticano y los centros de pensamiento religioso en Europa se están preparando para compartir con los musulmanes, porque el problema de la tasa de natalidad va a llevar a que muchos países en Europa, dentro de varias décadas, más de la mitad de la población sea musulmana. Es decir, que después de 500 años que se impuso la modernidad y que el Islam se detuvo en la batalla del Lepanto con Juan de Austria, el hermano de Carlos V de España y de Carlos V del Sacro Imperio Románico y primero de España, con el dinero de América, que Hernán Cortés decía que él ayudó a financiar eso, que fue lo que permitió que los musulmanes, al no llegar a Europa, después se dieran todos esos valores cristianos que surgieron aquí, sobre todo a partir del discurso de Montesinos, y que luego asumiera el encomendero de la Vega que estaba ahí presente, que decidió convertirse a sacerdote, Fray Bartolomé de las Casas, no tuviésemos ese nivel de democracia, porque los musulmanes no tienen ese nivel de democracia. No tuviésemos tampoco la gran innovación que ha dado Occidente al mundo, que es la inclusión de las mujeres. Iván, volviendo al tema de Rusia, hay un aspecto que me gustaría conocer tu enfoque. ¿Hay algún parentesco entre Yevgeny Prigozhin y el señor Osama Bin Laden? Porque Osama Bin Laden fue un traficante de armas, un hombre que armó el yihadismo en Afganistán, que tenía lo que le llamaban la base, Al-Qaeda, con un montón de organizaciones, y fue una herramienta que utilizaron para apoyar a los mujahidines y enfrentar a los soviéticos durante la intervención de ese país. ¿Hay algún parentesco? Del hombre terminó volteando las armas contra sus antiguos aliados. Miren, ¿Se parece en algo? Eso es muy distinto, porque Osama Bin Laden era un joven de una familia multimillonaria de Arabia Saudita, egresado de la Universidad de Riyadh en ingeniería. Siempre fue una persona muy religiosa. Cuando su padre muere, le dejó una herencia de $500 millones, que eso le daba para él resolver lo que fuese. La hacía, los recluta, y Osama siempre fue una persona que tenía una ideología, y era la de su religión, la del Islam. En el caso de Prigozhin, lo de él ha sido el dinero. Es decir, Prigozhin estuvo preso por fraude. Entonces, fue atracador y robaba, se metía en apartamentos aprovechando nocturnidad. Cumplió condena, tuvo como casi 10 años preso. Sí, tuvo 9 años y pico preso, sí, casi 10 años. Entonces es distinto. Y en el caso de Prigozhin, si esto no es, porque todo hay que ponerlo así, el tiempo es lo que determina con todas las manipulaciones que hay de información. Lo más natural es que Prigozhin quizás un día se ponga a mirar por la ventana y decida irse a otro mundo, como funcionan en Rusia. Es decir, si es tan cierto que él se atrevió a hacer todo esto sin pensar en las consecuencias. No sé si ustedes recordarán a Litvinenko, que era un antiguo espía ruso, que se fue a Reino Unido, y allá, aprovechando que había un juego de fútbol, alguien se le acercó y le puso polonio y luego murió de cáncer. En Rusia hay una tradición de que el que traiciona
lo más natural es que decida irse a vivir a otro mundo que no es este. Ahora, lo curioso de todo esto, Iván, es que las contradicciones entre Prigozhin y el alto mando militar es un asunto que no es nuevo. Eso viene desde la guerra en Siria. Ahí comenzaron las contradicciones, porque parece que el alto mando militar se equivocó y bombardeó unas posiciones del grupo Wagner en Siria, y eso trajo una confrontación. Se inició la contradicción ahí. Y después entonces ha ocurrido lo que nosotros hemos visto, acusaciones muy graves sobre asuntos muy delicados por los medios de comunicación, desafiando no solo al alto mando, porque si el alto mando me bloquea a mí y apuesta a mi fracaso militar en una guerra, en una ciudad, en un enfrentamiento en una ciudad, en el marco de una guerra en donde Rusia es parte, tú estás apostando por el fracaso de Rusia y por el fracaso del gobierno. Por tanto, eso se puede entender como una acusación directa a Putin. Sin embargo, Putin, que solo por un tweet te manda a meter preso, ¿cómo él tolera a este señor? Y además de eso, ¿cómo él puede? Porque hay que saber lo que es ese campamento donde estaba el grupo Wagner. ¿Cómo tú te desplazas hacia Rostov? ¿Cómo tú te desplazas hacia Varones? Y ahí hubo otra comunidad donde ellos también irrumpieron. Tomas esos lugares muy delicados sin tirar un solo tiro. De ahí marchas hacia Moscú y no encuentras obstáculos en el camino. Mandaron un grupo dirigido por el que es jefe militar de Chechenia, el que es Kadyrov. Lo mandaron y él fue con un convoy, al frente de un convoy, y no lo enfrentó. Por tanto, uno tiene que llegar a la conclusión de que ahí había algún tipo de arreglo político. ¿Tú no crees que esa es una posibilidad? Porque además de eso, a este señor le han buscado una salida, que es mandarlo para Bielorrusia con su gente. Y que es seguir estando en Rusia, porque estar con Lukashenko, eso es seguir en Rusia. Exactamente. Que es un detalle, ese es un detalle importante. Sí, porque Lukashenko lo mantiene en Putin. Y si Rusia, si lo mandan a buscar, Lukashenko se lo envía, seguro. Y Lukashenko, quien más lo mantiene son los servicios de inteligencia rusos. Claro. Es decir, que hay muchos asuntos extraños. Uno que se dedica a estar analizando muchos temas se da cuenta de que hay aspectos ahí como que no concuerdan. Ahora, noten algo. El problema de las municiones no es solamente para Rusia. El problema de las municiones es también para Ucrania. Claro, esa es una observación muy, muy interesante. Hay un dato, es así. Hay un dato que tenemos que ver. En Rusia hay un complejo militar industrial, igual que en Estados Unidos. Ustedes no se han dado cuenta de que, por ejemplo, Shoigu se queja porque no le llega... Prigozhin no le ha llegado las municiones que él necesitaba y ataca. Eso es natural en los grupos de poder. Es decir, yo me voy contra el ministro de Defensa, pero nunca ataca a Putin. Pero ustedes no pueden pasar por alto que lo que hay es una lucha por el poder, de quién puede incidir más ante el jefe. Ya había gente que dijeron que a Shoigu ya lo iban a cambiar, pero fíjense la determinación de Putin, que la gente de Wagner se asimile al ejército. Pero ya eso era una idea que estaba puesta sobre la mesa. Es decir, este grupo se nos ha ido haciendo muy grande y llegó el momento de cortarle las alas. Por eso nosotros tuvimos la oportunidad, la televisión France 24 de vez en cuando nos consulta y ustedes van a encontrar en los archivos donde decíamos que Wagner se mantendrá hasta que el Kremlin así lo decida. Iván, y eso es lo que ha pasado. Iván, nos quedan un par de minutos apenas. Yo quería retomar el asunto del panel de geopolítica. Tú nos traes aquí unos libros. Me gustaría saber cuál es el mecanismo para la participación presencial. Yo sé que se puede
virtualmente darle seguimiento a lo que allí se va a discutir. Que nos hables un poquito sobre eso. Miren, este trabajo les recomendamos que lo busquen en la librería, porque es quizás el único libro que les va a hablar a ustedes sobre geopolítica. Le va a decir cuáles son los problemas existentes y cuáles podrían ser las soluciones. La actividad nuestra es cerrada al público. Ustedes van a ver en pantalla que les van a presentar ahí la forma de comunicarse con nosotros, con el canal de YouTube, que sería bueno que lo coloquen para que puedan acceder a partir de las 9:30 de la mañana. Al final del afiche, ahí va a estar el canal de YouTube y ustedes podrán acceder a partir de las 9:30 de la mañana. Reiterándoles que este es el primer panel sobre geopolítica de la República Dominicana y donde ustedes van a tener la oportunidad desde su casa de poder compartir con nosotros estos temas tan importantes, pero también agradecer a Calley, que es el Observatorio de la Universidad del Caribe, que nos ha permitido que el coronel Pedro Baños pueda estar con nosotros. Por favor, una toma a los demás libros del coronel Baños, que va a estar, que está aquí en el país y va a estar el día de hoy en la Universidad del Caribe a partir de las 6 de la tarde con los estudiantes y el público interesado. Mañana habrá un conversatorio en el iGlobal, donde estará el presidente Leonel Fernández, así como también el general Soto Jiménez, donde estaremos comentando este libro. Estaremos como moderador y consideramos que es un momento oportuno, en medio de todas las incertidumbres que hemos venido hablando con don Cristino en el programa, para que ustedes tengan una idea de dónde estamos y dónde podríamos estar. Quizá vemos los temas de la geopolítica tan distantes, pero usted lo va a sentir en su bolsillo. Y si no lo va a sentir en su bolsillo, lo va a sentir en otros aspectos de su existencia, porque por primera vez tenemos una civilización humana que es interdependiente. Y por eso, este trabajo que está aquí, que es el de la geopolítica de la mente, y el coronel Pedro Baños siempre aborda este tema, porque ahora, don Cristino, la gente no sabe que Aldous Huxley había planteado que la dictadura perfecta no era la que planteaba Orwell, tipo Stalin, que metía preso a la gente. No, yo te meto preso ahora con el celular y con la computadora. Sí. Yo te manipulo a ti creyendo que tú eres feliz a través de las redes. Es más, los algoritmos han llegado a un nivel tal que hay países en los cuales hay un serio problema con los jóvenes que no salen de su casa, metido el día entero ahí en su casa. Por eso es que ya hay países que la gente se está casando con hologramas, y nunca como ahora la gente había estado tan desinformada, porque un planteamiento que hacía Aldous Huxley y que aquí también se ve reflejado en este trabajo, ¿y por qué ocultarle a la gente la verdad? No, dile la verdad, pero dísela junta con muchas informaciones y terminará no creyendo en nada, porque tendrá capacidad de análisis. Bien, doctor Iván Ernesto Gatón, experto en relaciones internacionales, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí. Le esperamos para una nueva oportunidad y poder seguir abordando todos estos temas internacionales interesantes. Una pequeña pausa, en breve retorno.